conformo, yo quiero más de ti y tus promesas en mí se van a cumplir. No me conformo, yo quiero más de ti y tus promesas en mí se van a cumplir. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Necesitamos que se levante una generación de influencia en nuestra ciudad, una generación que puede transformar aquello que está mal y que la cosa en la ciudad empieza a ser diferente. ¿Cuántos realmente están convencidos de que Dios tiene pensamientos de bien para esta ciudad? Entonces, si no nos gusta lo que vemos, tenemos que preguntarnos qué es lo que está faltando, ¿no? Necesitamos entender que Dios nos ha dado tanto, que eso que Dios nos ha dado tiene que bendecir también al resto. Si lo que Dios nos ha dado es fuerte y pudo cambiar nuestra vida, nuestro corazón, también tiene que servir para cambiar la vida y el corazón de aquellos que todavía no le conocen. ¿Sí? Vamos a ver Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjense que vamos a meternos un poco en el contexto de esta historia. El rey Nabucodonosor había decretado, había firmado un edicto que todo aquel que no adorara esa estatua que él había levantado en aquel entonces iba a ser sentenciado a muerte. Se iba a morir. Iban a generar una especie de hoguera y lo iban a meter ahí. ¿Sí? A cambio de eso, si no quería morir la persona, tenía que adorar la estatua que el rey había levantado. Fíjense que Daniel lo que hace es todo lo contrario. Cuando Daniel supo de ese edicto, dice que entró en su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y ahí se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias como lo solía hacer antes. Ahora, esto no era ninguna provocación hacia nadie, ¿sí? No es que Daniel dijo: ah, sí, vas a ver ahora cómo hago la contra, te voy a provocar. No, es que la generación que necesitamos que se levante en este tiempo es una generación que tiene convicciones y valores claros. Es una generación que no negocia con el sistema babilónico en el que estamos metidos. Es una generación que dice: hacé lo que vos quieras, yo no voy a negociar lo que creo. Necesitamos una generación así. Una generación que sabe y conoce a ese Dios al que sirve. Una generación que tiene claro que si querés, prefiero morirme en ese horno de fuego, pero no voy a dar mi adoración a otro Dios que no sea mi Dios. Esa es la generación que necesitamos en esta ciudad para lograr influenciar. Les leo otra versión de ese pasaje. Dice: Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y, mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Quiero brindarles algunas herramientas prácticas para que podamos realmente ser esa generación de Danieles que Dios necesita para influenciar en la ciudad de Roca, para que la gente pueda ver algo diferente. Saben, la gente está cansada de los cristianos, no de Dios. La gente no tiene problemas con Dios.
tiene problemas con los cristianos, porque los cristianos, tenemos que ser honestos, muchas veces hemos sido muy incoherentes. Hemos dicho mucho y hemos hecho poco. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho más o menos. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Mirarlo al lado y decirle, tenés que ser diferente. No veo ninguna diferencia entre la época en la que Daniel vivía esto y la época que nos toca vivir hoy. No veo ninguna diferencia. Babilonia era la ciudad de pecado por excelencia en aquel entonces. Hoy vemos una sociedad corrompida al extremo. Hoy da lo mismo ser honesto que robar. Da lo mismo. Da lo mismo ser fiel que ser infiel. Si todo el mundo lo hace, te dicen. Tenemos que romper con eso de que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Yo no. No nos podemos permitir licencias si realmente queremos ser de influencia en esta sociedad. Veamos lo que pasa con Daniel. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel es el libro que en su similitud es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, el último libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque Daniel desarrolló un ministerio profético para anunciar lo que vendría. Anuncia la gran tribulación. Anuncia el segundo regreso de Cristo a la tierra como lo hizo el Apocalipsis, como pasa con Juan en el Apocalipsis. Anuncia el establecimiento del reino de Dios, Daniel. Da fechas puntuales y precisas. En tal fecha va a ocurrir esto, en tal fecha va a suceder esto. Una precisión que no la podemos tener a menos que venga de Dios mismo. Anuncia y revela misterios tremendos, aún viviendo en un contexto equivocado. A ver, revela misterios de Dios, Daniel, en esa época, viviendo en un contexto equivocado, pónganle comillas. Ahora, si le pasó a Daniel, ¿no nos podrá pasar también a nosotros? Por eso vuelvo a lo que les decía hace un ratito. Dios necesita gente a la que pueda revelarle sus secretos. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra versión dice, llámame y yo te voy a mostrar lo que ha de venir. Tremendo. ¿Por qué nosotros suponemos entonces que esas cosas Dios se las revela solo a ciertas personas y en ciertos lugares? Si decimos que Dios también, así como le reveló a Daniel, nos puede revelar cosas a nosotros, ¿por qué suponemos que eso ocurre con ciertas personas? Vivía en un medio hostil, Daniel, con líderes que lo oprimían. Sin embargo, fíjense esto, no solo creció espiritualmente, sino que además influyó a otros. El Evangelio tiene que ser la mejor influencia para otros, partiendo de nuestra vida. Si el Evangelio a mí me cambió, me transformó, y sirve para que yo sea mejor persona y me permite vivir diferente y a mí me hizo bien, entonces eso también tiene que llegar al otro que está al lado mío. Es influencia, el Evangelio es la mejor influencia que vos y yo podemos haber recibido en nuestra vida. Amén. Entonces, tuvo revelación en los tiempos. No solo Dios lo usaba con sabiduría para resolver misterios de su generación. ¿Cuáles son los misterios que Dios quiere revelar en este tiempo para esta generación? ¿Alguno lo sabe? ¿Se dan cuenta por qué es importante aprender y entender que si no vamos al secreto, Dios difícilmente pueda revelarnos los misterios para esta generación? ¿Qué quiere Dios con esta generación? Necesitamos Danieles que se levanten en medio de esta Babilonia contemporánea. Vamos a ver algunas cosas que vivía Daniel. Número 1, para los que anotan. Oraba 3 veces al día.
oraba 3 veces al día. Y acá podríamos terminar esta charla y cada uno volver a su casa y empezar a replantear y decir: Señor, volvamos al punto cero, quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi corazón. Oraba 3 veces al día. ¿Sí? Dice Daniel, el texto que leímos, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Todo comienza y termina con tu vida de intimidad. Todo lo que ocurra en nuestra vida, todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurra a partir de hoy en adelante, empieza y termina con nuestra vida de intimidad, con nuestra vida de búsqueda de Dios. ¿Qué querés ser en los próximos 10 años si es que el Señor no viene antes? ¿Qué querés que ocurra en tu vida en los próximos 10 años si es que el Señor no viene antes? Bueno, todo empieza y termina en ese lugar secreto. No es magia esto. No es magia, no hay ningún secreto. O sí, el secreto es el secreto. Es tu vida de oración, es tu vida de intimidad con Dios. Es tu vida de búsqueda, de devoción, de adoración. Y pero que no sé qué decirle a Dios. Adoralo, canta una canción. Ofrecele tu mejor concierto. Hoy cantamos, aprendimos. Bueno, esas canciones. ¿Cuál es la última que cantaste ahora? ¿Cómo se llama? Se olvidó. Bueno, esa no la cante porque se olvidó él. Imagínate, no, yo ni me la aprendí. Pero empezá a decirle lo que hay en tu corazón. Empezá a decirle lo que hay en tu corazón, empezá a declarar las virtudes de Dios. Y vas a ver cómo se te va el tiempo. Cómo empezás a darte cuenta que te pusiste la meta de orar 15 minutos y ya 15 minutos no te alcanza porque 15 minutos se te fue así, volando. Y cuando querés acordar estuviste 20, y vos decís: wow, estuve 20 minutos. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Hay gente que a veces dice: yo esta semana me propongo orar 5 horas por día. Si no oraste 5 minutos en tu vida, ¿cómo vas a orar 5 horas por día? Empezá chiquitito, dejá que vaya creciendo. Empezá 5 minutos, te vas a dar cuenta que 5 minutos se te fueron así. De repente te vas a encontrar con que oraste 10 minutos, con que oraste 15, oraste 20, 30, 40. Y ya te va gustando. Decís: mirá. Era grosso el tipo. 45, 50, una horita. Cuando llegues cuando veas que vas avanzando, vas progresando en tu vida de oración, de búsqueda de Dios, te vas a dar cuenta que mientras más cerca estás de Dios, estás más lejos del pecado. Cuanto más sensibilidad desarrollás hacia Dios, más insensibilidad tenés hacia el pecado. Pero si no tenemos defensa, si no hemos orado en semanas, cualquier bichito que está dando vuelta por ahí, muchachos. Entonces, Daniel oraba 3 veces al día. Estamos en medio de una generación oprimida, violenta, necesitada de Dios, al igual que la generación de Daniel. Entonces Daniel entendió: yo estoy en Babilonia, estoy jugando de visitante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero es, voy a meterme a orar. Porque si Dios permitió que yo llegara acá en este tiempo, es porque Dios algo quiere hacer acá en este tiempo. ¿Amén? Claro, tenemos que preocuparnos, chicos, tenemos que preocuparnos. Dios nos va a demandar esta generación. Es que yo no era pastor, no era líder, no importa. No importa, en este tiempo Dios nos sembró para esta generación y Dios nos va a demandar y va a decir: yo te di herramientas para que afectaras a esa generación. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Entonces, primero, oración. Que se nos grabe acá: intimidad, intimidad, intimidad. Van a llegar a soñar algunos con esa palabrita: intimidad, 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 intimidad. No importa. Todo empieza y termina ahí. ¿Sí? No se trata del lugar en que estás. A veces decimos: pero es que este lugar está lleno de pecadores. ¿Y qué querés? Es como aquel que estudia medicina y dice: están todos enfermos, yo ahí no me meto. Y tú, si estudiaste medicina,
No, ahí justamente Dios te puso donde estás trabajando, donde estás estudiando, donde estás viviendo para afectar a todos esos que necesitan de Dios. ¿Sí? No se trata del lugar en que estás, no se trata de la gente que te rodea, se trata de si estás o no en el secreto de Jehová, en la intimidad con tu papá. Amén. Todo empieza y termina ahí. Lo que seas de acá a 10 años va a depender de todo lo que suceda en ese lugar o no suceda nunca. Nos vamos a sorprender. ¿Nunca les pasó de encontrarse con alguien que vos veías en el colegio secundario y vos decías, este tiene menos pinta, este no pinta ni de casualidad para nada? Y vos lo veías candidato a... Bueno. Pasó el tiempo, te lo encontraste y lo viste cambiado. Y vos decías, este era el que no te ponía ni una ficha. Y de repente, y vos lo viste y decís, mirá cómo me pasó. Y yo tenía que estar arriba aquí. ¿Les ha pasado encontrarse con gente así? Que vos decías, no tiene posibilidad de este muchacho, esta chica, no tiene posibilidad de nada. Y de repente algo le pasó en la vida. Bueno, que no nos pase eso a nosotros. Que no pasen los años y nos encontremos mirando de reojo lo que podría haber sido, pero no fue porque no nos metimos de verdad con Dios. Que no nos pasen los años y nos encontremos diciendo, y si yo lo hubiera hecho, y si me hubiese atrevido a decirle que sí a Rosita. Yo siempre cuento esto, creo que se los conté, no sé dónde fue que lo conté esto, pero lo conté a los chicos cuando estuve con ellos en la iglesia. Siempre digo que, aunque usted no lo crea, yo era súper tímido. Entonces a mí me costó mucho hablarle a mi esposa. Yo le hacía telepatía. Lea los globitos acá, decía yo, que lea los globitos acá. No funcionó. Y oraba, pero no funcionó hasta que no fui a abrir mi boca y dije lo que sentí. Y le dije, bueno, no le voy a decir lo que le dije. Es que son chumos ustedes. Pero no funcionó la telepatía. Entonces a veces nos pasa eso. En lugar de ir y accionar, nos quedamos esperando que Dios haga todo lo que nosotros debemos hacer. Esto es una sociedad, grábese esta palabra. Esto es una sociedad donde Dios hace su parte y yo tengo que hacer la mía. ¿Amén? Dios hace una parte, pero hay otra parte que me compete a mí. Si yo no hago esa parte, la sociedad se viene a pique. ¿Está bien? Nada ocurre ni ocurrirá a menos que de manera consciente y determinante decidas sumergirte en las profundidades del cielo para descubrir aquello que le interesa a Dios. Si yo te preguntara hoy, ¿qué es lo que le interesa a Dios? ¿Qué es lo que tiene Dios en su corazón? ¿Qué es lo que le preocupa a Dios en este tiempo? No lo que te preocupa a vos, lo que le preocupa a Dios. ¿Podrías dar una respuesta consciente, certera, decir esto es lo que a Dios le preocupa, esto es lo que tiene ocupado a Dios, esto es lo que le quita el sueño, entre comillas, a Dios? Número 2, para los que están anotando, debemos desarrollar un espíritu superior para hacer influencia. Un espíritu superior, no creerte superior, es diferente. Dice Daniel capítulo 6, versículo 3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense lo que dice, que había en él un espíritu superior. Y fue tan notorio que el rey dijo, este tiene algo especial. Este tiene algo que yo necesito para que mi reino sea diferente. Y dice que pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Era de influencia Daniel o no? Dice el texto que el rey olfateó, dice, este como que tiene algo diferente, esto que yo les pedí que me dieran una mano, no saben qué hacer. Y él
Tiene algo particular, tiene algo que lo hace distinto. Otra traducción dice, y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. ¿Cómo se te conoce en la escuela? Y por lo menos vamos a tirar un 4, ahí un 4.50 como para zafar. Dice que el desempeño de Daniel era como bueno. Era un desempeño bueno, no era un mediocre. No era un muchacho que iba a menos. Siempre apuntaba arriba, yo quiero llegar allá. Yo voy a trabajar, me voy a esforzar, voy a ser el mejor de la sala, del salón, de la clase. Voy a apuntar porque yo quiero que Dios se note, se haga ver a través de mi vida. Amén. Se tiene que ver que hay en nosotros un espíritu superior, diferente. Se tiene que notar. ¿Sí? Amén. Necesitamos personas que tengan intimidad con Dios, que sean transformados por Él y salgan de allí con un espíritu superior para ejercer autoridad sobre otros. Daniel ejerció autoridad sobre reinos y naciones, sobre reyes. ¿Por qué? Porque todos vieron que él era diferente. Si todo el mundo ve lo mismo que ven otros, difícilmente nos vengan a consultar. ¿Saben por qué del municipio nos vienen a golpear la puerta y decir, ¿sabes qué? Necesito que me vengas a dar una mano con esto porque no sé qué hacer? Porque no han notado ninguna diferencia entre aquel que cree en el gauchito Gil y nosotros que venimos a la iglesia. Entonces dice, bueno, entre el gauchito Gil, el gauchito, que dicho sea de paso, de Gil no tiene nada. Entonces, tenemos que tener nosotros esas ganas de crecer, de ser diferentes, de que haya en nosotros un espíritu diferente, que la gente no vea ya que tiramos los papelitos en la calle cuando vamos caminando. Viste una banana y salimos a San Juan acá, el pobre tipo que venía atrás sin casco, accidente, ¡pum! ¿Qué pasó? No, el hermano diferente. Necesitamos personas que no solamente estén y se queden en el monte de la transfiguración, sino que desciendan y cumplan con el propósito de Dios para esta generación. Escuchá lo que te voy a decir ahora. Dios quiere darte autoridad sobre esta generación. Amén. Dios quiere darte autoridad sobre esta generación en la que vos estás viviendo. ¿Cómo se va a lograr? Teniendo un espíritu superior. Siendo diferente. Dios quiere darte autoridad sobre jóvenes, sobre adultos, sobre jóvenes, adolescentes, sobre niños. Dios quiere darte autoridad. El tema es que vos entiendas que Dios lo que busca es gente Gracias. Diferente. Dios quiere darnos autoridad. Decí conmigo, tengo que desarrollar, hace así, tengo que desarrollar un espíritu superior. Amén. Acá no vive, no se congrega acá la hermana Pala, ¿no? ¿Saben cuál es esa? La hermana Pala es aquella que cuando viene el mensaje dice esto es para la hermana, esto es para el hermano, y nunca se hace cargo de nada. Para desarrollar ese espíritu superior tengo que entender el llamado de Dios hacia mi vida. Yo no puedo ser uno más. Vos, si querés ser de un espíritu superior, no podés ser uno más del montón. Hay algo que te tiene que definir. Ser uno más del montón no fue nunca una influencia para otros. Pero cuando vos sos diferente, la gente empieza a mirarte distinto. Dice, mira este flaco, mira esta chica, mira este muchacho, mira este hombre, mira esta mujer. Empiezan a mirarte diferente. ¿Y sabés a quiénes van a ir a consultar cuando tengan que definir algo? ¿Sabés a quién?
a ese que es diferente. Nabucodonosor tenía un montón de gente alrededor. Los consultó y no llegó a ninguna conclusión. Miró y dijo, este es diferente, tráiganmelo, a este lo quiero. Tiene que llegar un punto donde las autoridades de Roca nos empiecen a venir a buscar a nosotros para decir, no sé qué hacer con esto. ¿Ustedes me pueden dar ayuda? Claro, lo que pasa es que nosotros miramos nuestro pequeño ombligo y decimos, no, a mí no me van a venir a buscar. Yo no nací para eso. En la medida que sigamos pensando así, difícilmente podemos influenciar para bien a otros. Todos se dan ciertas licencias, yo no. Vos podés permitir que otros se permitan licencias, vos no. A vos no te está permitido tener licencias. ¿Está entendiendo lo que digo, no? Todos mienten, vos no. Todos roban, vos no. Todos dicen chistes verdes. ¿Vos? ¿Vos? Bueno, hay que ver, porque está el verde claro, el verde oscuro, el verde agua. Depende qué verde, en una de esas puedo. No, verde de ninguna categoría. Todos miran cosas indebidas. ¿Vos? Cualquier coincidencia, ven los subtítulos que dice cualquier coincidencia con la realidad. Y no estoy contando tampoco testimonios, no pregunté nada a nadie. Entonces tenemos que ser diferentes, desarrollar un espíritu diferente. Entonces cuando la gente vea realmente una diferencia notoria, importante, van a venir a golpearte y te van a decir, ¿cómo haces vos para que te vaya bien en esto, en los estudios? ¿Cómo haces para...? Vos no le apuntás al 10, vos le apuntás al 11, por la duda. Una de esas, fíjate una y te quedó el 10. Diferencias. Tengo que ser diferente. Muchos tiran la toalla. Yo no lo haré, decir. Yo no lo haré. A ver, de vuelta, vamos de vuelta. Yo no lo haré. No voy a tirar la toalla en ningún sentido. Y si veo alguna tirada, voy a agarrarla y se la voy a dar a su dueño. Tenemos que ser diferentes, no agarrar la toalla y decir, la toalla que está haciendo acá. No, agarrarla, buscar al dueño y decirle, no la tires, vamos. Tenemos que ser una generación diferente. Yo hice un compromiso con Dios hace mucho tiempo atrás, hace un par de años. A mi casa, aunque usted no lo crea, va gente que no son necesariamente los chicos de mi iglesia charlando. Algunos de ellos ni han ido y por cierto de paso aprovecho, les paso factura y poquito está haciendo grado. No, un chiste. Pero hice un compromiso con el Señor. Yo no voy a dejar a alguien tirado en el piso. ¿Tenés ganas de salir adelante? Vamos juntos. Pero tenés que poner de parte tuya. Tenés que poner tu voluntad, tus ganas. ¿Te caíste? Vamos. Te voy a acompañar. Me voy a poner al lado tuyo, pero no te voy a dejar tirado. No me interesa el estatus religioso, ni el estatus quo, ni ninguna otra cuestión. Sos mi hermano, te caíste, vamos juntos de vuelta. Vamos, pongo la toalla en tus manos y vamos. ¿Sí? Pero no voy a dejar a nadie tirado. Por lo menos a quien yo sepa que está tirado. Voy a ir a buscar, lo voy a levantar. Y va gente a veces, chicos que no son de mi congregación. Hace un tiempo atrás, hace un mes atrás, fue un chico de otra congregación que me conoce. Fue a verme, porque había pedido una charla con quien era su pastor. ¿Y saben qué me dijo ese chico? Porque le estaba pidiendo a su pastor un discipulado. Un chico de 20 años. ¿Saben lo que le dijo al pastor? Pastor,
yo quiero que usted me disipule. No le estaba pidiendo nada alocado, es la función del ministerio, la parte ministerial. Como no encontró eco, me vino a ver a mí. ¿Sabes qué me dijo? Me dice: Diego, si es necesario, te pago para que me disipules. Una locura. ¿Cómo si es necesario te pago para que me disipules? ¿Tu pastor qué hace? No. Y estos días nos volvemos a encontrar. Y yo soy consciente que cuando digo esto me estoy metiendo en saco de... Oren por mí. Si el próximo encuentro no llego, ya saben lo que pudo haber pasado. Pero tenemos que entender que somos un cuerpo, que a Dios lo que mira, cuando mira a la iglesia, ve un cuerpo. ¿Saben cuál es el problema? Nosotros vemos una organización y dejamos de darle bolilla al órgano. La iglesia es un órgano, un organismo vivo. Nosotros nos quedamos con la organización. Y la organización te dice que si el presidente de la junta de los hermanitos no le consultó al vicepresidente de la junta de los hermanitos, para cuando le consultaste a todos se murió el problema, ya está. Y vos decís, vengo a ver al hermano. No, ya la semana pasada, hace 15 días murió. Porque nos hemos quedado con la organización. Nos hemos quedado con la organización. Y tenemos que entender que somos hermanos. En el cielo no es que van a estar los de Jesús Rey de Victoria por acá ministrando y los otros van a estar por acá. Y los otros van a estar allá. Vamos a estar todos mezclados. ¿Amén? ¿Cuántos van a ir al cielo? Porque capaz que... Tenemos que entenderlo, somos hermanos. Se tiene que terminar esa estupidez de pensar que si el otro se junta conmigo y se va a contaminar, ¿qué se va a contaminar de qué? O se me va a ir para allá. Yo siempre digo, a mí me preguntan, ¿vos sos pastor? Yo soy pastor de la ciudad. No tengo una iglesia y no sé si la voy a tener y no sé si, a menos que Dios me diga, hacelo. Yo quiero pastorear la ciudad, quiero pastorear una generación de jóvenes. A mí no me interesa de qué iglesia soy. A mí lo que me interesa es que sigas adelante. Quiero verte, que el día que suene la trompeta, quiero verte al lado mío, quiero buscarte y encontrarte y saber que estás donde debes estar. Amén. Esa tiene que ser nuestra carga, chicos. Tenemos que levantar un liderazgo, una generación diferente, que no pelea por lugares, que no pelea por ver quién toca, quién no toca, quién canta, quién chifla, quién salta, quién baila, quién... Hácelo vos. Y bueno, mañana le tocará a ella, y pasado le tocará a ella, y pasado... Y vamos, porque cada uno tiene algo especial de parte de él. Amén. Tenemos que orar y nosotros trabajar para que se levante una generación diferente. Hoy pareciera que pasó de moda orar porque lo que importa es que tengas talento. Hay gente que a veces está en el equipo de adoración y no ora, ni de casualidad. Ora. No ora, pero tengo talento. Entonces, como el talento le funciona, reemplaza el talento por la oración. Toco bien. Lo hago bien. Y el talento jamás impresionó a Dios. Tu talento jamás lo va a impresionar a Dios. Entonces, talento, anoten esto, talento sin carácter es fracaso asegurado. Tu talento no sirve. Solamente el talento no sirve. Talento sin carácter es fracaso asegurado. Pero talento más carácter es éxito seguro. Tocá, practicá, ensayá, todo lo que quieras. Pero después orá. Y te vas a dar cuenta que esas dos cosas en manos de Dios pueden lograr algo muy grande. Pareciera que ser santos es cosa de tontitos, de gente retrógrada, gente que no tiene cerebro. Pero tenemos que recordar que sin santidad nadie verá a Dios. Santidad. ¿Viste? Hoy vos le decís a la gente que no conoce a Dios, no, yo me estoy guardando para cuando me case. No quiero tener relaciones sexuales porque me estoy guardando para cuando me case. Te miran y dicen,
cuidado. Claro, porque no entienden lo que vos le estás planteando. Y te van a decir que sos un loco, que sos un anticuado, eso pasó, ya era de otra época. Pero la Biblia me dice que si yo no soy santo, no voy a poder ver a Dios. Amén. No tenemos que negociar nuestros valores por lo que Babilonia diga. Hoy pareciera que ser honestos en un mundo que te invita e incita constantemente a la deshonestidad es de gente mediocre. ¿Cómo no te va a quedar? Mirá, 2 tornillos tirados y llévatelo a la casa. Llévatelo a la casa, si el jefe no te ve. Una cebolla que quedó ahí, llévatela. Total, no te ve nadie. Tenemos que recordar que si nos esforzamos y somos valientes, todo, diga conmigo, todo nos saldrá más que bien. Esfuérzate y sé valiente. Y todo lo que emprendas te irá bien, te saldrá bien. Hoy pareciera que hablar del regreso de Cristo pertenece a una película de Hollywood. Ah, seguro que vio La Pasión. Bueno, La Pasión es la muerte, pero seguramente salió alguna parecida. No, esto es una verdad bíblica, escritural. Quiero darle estos datos, miren, anótenlo a ustedes que les gusta anotar. La Biblia habla muchísimo del regreso de Cristo. ¿Sí? 318 veces aparece en el Nuevo Testamento, en los 260 capítulos que tiene el Nuevo Testamento, hablando del regreso de Cristo. 318 veces en 260 capítulos. Es decir, aproximadamente, para hacer un cálculo, es 1,5 veces por capítulo más o menos. Miren si no es importante hablar de eso. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros, ¿saben cuando hablamos del regreso de Cristo? Cuando estás endeudado, ¿viste? Señor, ven pronto. Claro, el tipo se quiere ir y que no lo agarre nadie, no lo encuentre el acreedor. Me quiero ir ya, Señor. ¿Será importante hablar del regreso de Cristo? ¿Qué les parece? Daniel, en su generación, habló, va a llegar el momento en que esto va a ocurrir. Va a llegar el momento. No sabemos si va a ser en esta generación. Sería muy fuerte, ¿no? Muy bueno. Decí conmigo, declaro en el nombre de Jesús que lo que el mundo ha dicho que pasó de moda, mi Dios lo restaurará en esta generación con personas de un espíritu superior. Amén. Amén. Ahora decí conmigo, me voy a esforzar para ser una persona con un espíritu. Voy a hacer la de Riquelme. Superior. Amén. Renuncia a ser uno más del montón, de los que se copian en el examen. Bueno, perdón, estoy hablando de gente equivocada, era en la otra cuadra ya esto que tenía que decir. Renuncia a ser uno más del montón que no se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Renuncia a ser igual a otro. Busca la dirección que viene del cielo, la originalidad que viene de Dios. Sé diferente. Punto número 3. Establece tu identidad en Dios. Establece tu identidad en Dios. Cuando no tenemos una identidad sana en Dios es cuando estamos en problemas. Porque el diablo lo primero que va a hacer es atacar tu identidad. Por consecuencia va a distorsionar tu propósito. La gente que no sabe quién es en Dios es una persona, son personas que no saben para qué están en la vida, en la tierra. Y prueban, bueno, yo para allá, un poquito para allá, un poquito para
por allá, un poquito por allá. ¿Por qué? Porque el diablo lo primero que va a hacer es atacar tu identidad de hijo de Dios y por consecuencia buscará distorsionar tu propósito. ¿Quién sos vos para Dios? Babilonia, este sistema en el que estamos metidos, lo primero que va a hacer es atacar tu identidad. Miren, Daniel 1:7 dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, Belsasar. Fíjense cómo le fue cambiando los nombres Babilonia. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abed-nego. Ahora, vamos a ver lo que significan estos nombres. Daniel significa Dios es mi juez, o el juicio de Dios. ¿Saben por qué nombre se lo cambiaron? Por Belsasar. Pero ¿saben lo que significa Belsasar? Quien protege la vida del rey. Es decir, fíjate lo que hizo el sistema babilónico de aquel entonces. Le está diciendo a Daniel: no serás alguien que anuncie lo que viene de parte de Dios, sino que vas a ser un servidor de este sistema. Dios lo había pensado a Daniel como alguien que iba a anunciar lo que vendría, y Babilonia le estaba diciendo: serví acá al rey, nomás, acá un poquito, ¿no? Eso es lo que hace el sistema en el que estamos metidos. Te cambia tu identidad de hijo de Dios por alguien que sirve y se involucra con este sistema. ¿Sí? ¿Me siguen? Fíjense lo que pasó con Ananías. Ananías significa el Señor da gracia. Sadrac, que es el nombre que Babilonia le impone, significa iluminado de Akú. Akú era un dios pagano de esa época. O sea, Dios lo había elegido para ser un ministro de su gracia, pero Babilonia lo estaba identificando con un iluminado de este mundo, de ese tiempo. ¿Se dan cuenta cómo identidad y propósito van juntos? Cuando nosotros pensamos que somos unos fracasados, pensamos que somos unos pobres tipos que nos encerramos en el templo un par de horas a escuchar a alguien que dice dos o tres cosas, cuando pensamos que, bueno, sí, cuando tenemos una identidad torcida, difícilmente podamos conectarnos con nuestro propósito eterno. Y el diablo, vez tras vez, va a intentar atacar tu identidad. Vos no sos hijo de Dios. Mirá la que te mandaste la semana pasada. Vos no sos hijo de Dios. ¿Te acordás lo que hiciste hace un tiempito atrás? Vos sos eso. Y de repente parece que se conjugan las cosas, ¿no? Como que te salen dos o tres cosas mal y decís: la verdad que tiene razón. Soy un fracasado, soy un bueno para nada. No sirvo, no tengo talento, no tengo habilidad. Nunca voy a poder salir de esta situación. Cuando Dios te pensó para ser un mensajero de su gracia, de su favor. Otro, Misael, significa quien como Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a través de su identidad era que iba a ser un testimonio vivo de que no hay otro Dios como este Dios, como su Dios. ¿Saben qué significa Mesac? Que es el nombre que le da Babilonia, significa quien como Akú, el Dios de este sistema. O sea, tu Dios no es importante, importa este Diosito con minúscula. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el sistema? ¿Me están siguiendo? Azarías significa el Eterno es mi ayuda. Abed-nego, que es el nombre que le impusieron en Babilonia, significa siervo del dios Nego, el dios que tenía que ver con las riquezas y los bienes materiales. Entonces lo que Babilonia le estaba diciendo a este muchacho era: vos no sos, tu Dios no es ese eterno que vos estás proclamando, que esto ayuda. No, lo importante son los bienes y las riquezas materiales. Lo importante es que tu corazón esté puesto ahí.
Personas que habían sido definidos por Dios para manifestar su gloria y su favor, ahora están recibiendo un cambio de identidad. ¿Qué nombre te puso Babilonia vos? El fracasado, la fracasada, el loquito. ¿Qué nombre? Identificalo, porque en un rato vamos a orar para romper eso. Identificalo. Si hay alguna marca que este sistema quiso imponerte y que vos has creído y que has vivido durante este último tiempo con esa identidad, déjame decirte que es una identidad equivocada. Y a menos que vos te conectes con la identidad que Papá Dios puso en tu vida, no vas a poder nunca realizar el propósito por el cual estás en la tierra. Amén. ¿Se está entendiendo? Todos nosotros somos definidos constantemente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, chicos, gente, hermanos, amigos, con los rótulos. A veces rotulamos a la persona, ¿viste? Ah, esta es un fiaca. Para mover una pierna le pide permiso a la otra. Y a lo mejor estás marcando la vida de esa persona. No, este es bueno para nada. Y a lo mejor estás marcando la vida de esa persona. ¿Y saben qué? La Biblia dice en Proverbios que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces yo con mi declaración, con mi palabra, puedo matar a alguien o puedo levantarlo. Mucho cuidado con las cosas que decimos. A veces decimos, bueno, pero fue un chiste, me dejaste una herida en el corazón así. Entonces, fíjense que estos muchachos habían sido víctimas de un cambio de identidad. Lo bueno es que Daniel nunca se dejó definir por Babilonia. Él sabía que su identidad estaba en Dios. Él sabía que quien lo había definido no era un sistema perverso y corrupto, pecador, sino que era su Dios el que lo había definido. Y él, Dios, lo había elegido como alguien que anunciaría sus misterios para esa generación. Yo ruego a Dios que esto no quede en un encuentro acá, que salimos de acá y pasamos esa puerta y nos olvidamos todo lo que compartimos. Yo ruego a Dios que de verdad esto lo podamos llevar a casa, masticar, seguir orando y decir, Señor, yo me voy a meter. Lo primero que entendí es que tengo que ir al secreto. Y me voy a meter de tal forma con vos, que vos puedas revelarme aquellos misterios para esta generación, estrategias, formas, planes para llegar a esta generación. Porque estamos para eso, estamos para afectar. Amén. No me conformo.